Y bueno, damos vuelta a la página y ahora, Rocasalvo, tenemos la palabra autorizada de un médico, Juan Manuel Viudés, ¿verdad? Así es. Así es, le damos las buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Un placer estar con ustedes. Sí. Gracias, igualmente. Bueno, justo usted tiene dos especialidades muy importantes, todas las especialidades en este momento, pero ser médico neumonólogo, toda la parte respiratoria, y ser médico gerontólogo, donde los adultos mayores hoy por hoy deben ser los más cuidados y los que más en peligro están, justamente son dos especialidades que me gusta, me parece fantástico poder charlar con usted. Yo lo estuve medio googleando, doctor, le voy a decir la verdad. Quería saber qué era de su vida. Y estuve escuchando unos videos muy interesantes. No, yo no. Desde lo personal también escuché un tema, pero después lo vamos a dejar para el final, con respecto a sus hijitas. Pero cuénteme, porque estamos en un momento del invierno, donde siempre se empiezan a generar un montón de enfermedades, sacando el COVID, ¿no? En pleno julio usted debe tener más trabajo que en lo habitual, por problemas respiratorios, neumonía, gripes, esas toses que a veces comienzan con una picazón de garganta y a veces terminan en una neumonía o hasta a veces pleuresía. Cuénteme los trastornos de la gente que ya padece problemas respiratorios con este COVID. Bueno, sí, nosotros sabemos que todos los inviernos, la última semana de julio y las 3 primeras de agosto son las peores semanas para nosotros, sobre todo para los pacientes mayores de 65 años y para los niños menores de 2 años. Este año en especial, por culpa de este virus, digamos que el 97% de las afecciones respiratorias que estamos reportando y analizando por hisopado, el 97% son coronavirus. O sea que ha acaparado todo el aparato, las infecciones respiratorias este año ha tomado preponderancia el coronavirus, lamentablemente. Y bueno, la verdad que es un tema difícil porque, como usted decía, la población mayor es la más vulnerable y la que nosotros hemos visto, sobre todo en Europa, ¿no? Que fueron la mayor cantidad de víctimas es en ese grupo etario, ¿no? Tienen algún grado de fragilidad inmunológica que los hace más vulnerables a este virus. Ahora, esta es una época donde en la semana he hablado con un montón de gente amiga y están con anginas, porque hubo un cambio brusco de temperatura, están con estado gripal, y todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Esto será COVID? Porque yo siento un estado gripal común, o sea, empieza a confundirse las enfermedades habituales, los síntomas habituales del invierno con el COVID, y capaz que no lo tienen. Sí, es una muy buena pregunta porque usted habrá escuchado que la viceministra de Salud mencionó que ahora toda gripe o todo resfrío es COVID hasta que se muestre lo contrario, y tuvo muchas críticas. Sin embargo, ahora que estamos cercanos al pico, digamos, digamos, probablemente son los números, las próximas 2 o 3 semanas vamos a estar en los momentos más difíciles. Yo diría que preferiría ser cuidadoso y decir que sí, todo resfrío o síndrome gripal deberíamos sospechar que es COVID y consultar precozmente, claramente. Susana, ¿te parece que en este momento Sandra nos informe los números del día? Vamos, Sandra. Sí, claro, por supuesto. Los nuevos casos del día de hoy son 4.814, suman 158.334 desde que comenzó la pandemia. Hay 46 fallecidos desde hoy a la mañana, lo cual suma 86 en las últimas 24 horas y un total de 2.893 personas fallecidas. Recuperadas 68.022
y en unidad de terapia intensiva hay 980 personas internadas, y quiero dar los porcentajes para después hacerle, si me permiten, una pregunta al doctor. Claro. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional de terapia intensiva es de 54,6, y en el AMBA, o sea, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 63,3%. Esto, las camas de terapia intensiva. Le quería preguntar al doctor, que tengo entendido, bueno, trabaja en Capital Federal, porque hubo mucha discusión en la semana sobre si las cifras eran las que tenemos. Salieron a desmentir el ministro de Salud de la ciudad, pero hubo profesionales diciendo que hay más camas de terapia intensiva ocupadas que las que tenemos el informe, y la verdad que esto es preocupante en una semana donde hay gran circulación de virus. Bueno, si la pregunta es si yo creo que el 100% de las camas que se informan es un calco de lo que pasa en la realidad, diría que no. En la práctica, nosotros tenemos muchos amigos en varios hospitales. Nosotros estamos viendo pacientes frecuentemente, y lo que vemos nosotros, nuestra sensación es esa, que las camas de los hospitales están más ocupadas de las que se anuncian. Esa es nuestra opinión subjetiva, pero en base a análisis de campo de batalla, de gente que está en el campo de batalla, que son amigos nuestros, y compartimos grupos de WhatsApp y compartimos frecuentes llamadas, y nos parece que las camas están más ocupadas de las que se anuncian, sí, claramente. Bien. Doctor, también observando un poco las notas que le hacían a usted, usted hablaba con respecto al cigarrillo. Y daba una explicación que me gustaría que la repita con respecto a los fumadores y los fumadores jóvenes. Usted hizo hincapié en la gente joven fumadora. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, claramente. Entre esa entrevista y hoy hubo un artículo interesante que pudo haber confundido a la población, que se hizo en Francia con respecto a la nicotina. Y voy a comenzar por ahí, al revés. Voy a decir la buena noticia. Los pacientes que estarían en tratamiento con nicotina de reemplazo para dejar de fumar, probablemente la nicotina ocupe los mismos receptores que ocupa este virus. O sea, el famoso AC2, que es el receptor famoso que usan los antihipertensivos. La nicotina ocuparía esos receptores, entonces haría que el virus no tenga mucho lugar por donde entrar. O sea que la buena noticia sería que una persona que quisiera dejar de fumar, este es un muy buen momento, porque si usara reemplazo de nicotina, probablemente, según este trabajo, probablemente le iría mejor. Ahora, con respecto a los efectos colaterales de las personas que fuman, el problema que nosotros hemos visto, sobre todo en China y en Europa, es que este virus es muy agresivo y sobre todo produce una gran inflamación, que es la famosa tormenta citoquínica de tanto hablamos, y esa inflamación aparentemente se ve hipertrofiada en los pacientes que ya tienen una inflamación previa. Y el cigarrillo lo que produce crónicamente en los fumadores es una inflamación crónica del cuerpo que trata de luchar contra esa noxa, contra ese enemigo que es el humo, liberando unas sustancias mediadas por un neutrófilo, que es una célula que trata de desembarazarse, lo que termina dando daño pulmonar crónico. Y ese es el famoso EPOC. Entonces, lo que nosotros le dijimos a los jóvenes al comienzo, y a los fumadores, que claramente a este grupo de pacientes que fuman crónicamente, si tuvieran la mala suerte de infectarse por el coronavirus, le puede ir peor en la etapa aguda inflamatoria, pero también en la etapa posterior a la infección, que es la etapa de recuperación, porque dejan más remodeling, o sea, produce más cicatrización, que son los famosos pacientes que siguen con síntomas, con tos, con dolores pulmonares, con falta de aire y con mucho cansancio. Se cree que ese grupo que previamente venía con un pulmón inflamado por el cigarrillo, ese grupo le iría peor. Por eso en ese momento lo que yo quería transmitir a los jóvenes, tal vez por un error nuestro los médicos, decir solo los mayores 60 van a tener problemas, lo que yo quería alertarlos a ellos es que no, el porcentaje de pacientes mayores obviamente es mayor en el caso de la mortalidad,
pero la mayor proporción de infectados van a ser jóvenes. Y dígame una cosa, y con respecto a los exfumadores, la persona que dejó hace 1 año, 10 años, 15 años, ese pulmón, Bien. ¿cómo está con respecto al virus? ¿Es más vulnerable? Claro. ¿No? No, claramente esa es otra buena noticia. Haber dejado de fumar, digamos, y hayan pasado por lo menos 3 meses o ideal 6 meses, sabemos nosotros que el pulmón tiene un poder de recuperación positiva, una remodelación positiva, y están en las mismas condiciones que un paciente no fumador, a no ser que un 30% de los fumadores son susceptibles y el cigarrillo les produjo un daño pulmonar crónico. Eso se vería por una espirometría, que es soplar para la capacidad respiratoria. En ese grupo podría irle peor, pero en general, dejar de fumar y hayan pasado 3 meses, ideal 6, están en las mismas condiciones que en un fumador. Doctor, ¿cómo está? Bien. Nayara Sumo a las Vecchio, chicas perdón. Sí. en el piso. Sí, doctor, Nayara Sí, Vecchio lo saluda. Quería preguntarle por la vacuna, que se habla mucho, que se dice que puede estar a fin de año. ¿Usted qué opina? Hay varias vacunas que se están analizando y tuvieron buenos resultados. ¿Cuándo cree que podemos ser un país para tener la vacuna? Bueno, esa pregunta es trascendental ahora por 2 motivos. Primero, hay que ser, muy serios con la población que está escuchando este programa y decirles que la vacuna, en el mejor de los casos, va a llegar a la Argentina para el otoño-invierno del año que viene. Eso es casi un hecho. No va a llegar antes y va a llegar probablemente para solo la población vulnerable, que son los mayores de 65 años o los que tienen enfermedades previas comórbidas como diabetes, hipertensión arterial o alguna otra patología respiratoria. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que poner todo el alivio y todo nuestro impulso en cuidarnos obsesivamente, en saber que es un virus muy contagioso, pero que prácticamente hoy sabemos que el contagio es prácticamente por vía aerosolizada, o sea, es por la respiración de otra persona infectada que nos vamos a contagiar, y no tanto ponerle tanto énfasis a los fomites, que son tocar sustancias como una mesa o un celular. No está demostrado eso. Entonces, la vacuna es algo interesante. Hay alrededor de 23 vacunas que están en una muy buena carrera y están pasando a la próxima fase final, que es la fase 3, donde se empiezan a probar en seres humanos. Y sí, tenemos 4 que están en muy buen posicionamiento. Tenemos una en Argentina, que es la de un laboratorio muy reconocido, que va a comenzar en el Hospital Militar a hacer las pruebas con el doctor, el infectólogo, virólogo tan famoso argentino. Y tenemos 2 en Brasil. Una es China una en Brasil y una en Estados Unidos, y aparentemente la que mejor están dando, porque los resultados son muy buenos y ya fueron reportados, son los de la Facultad de Oxford de Inglaterra, cuyos resultados son realmente muy alentadores. Sandra. Doctor, le quiero preguntar por 2 tratamientos que se están, uno, el de plasma, se está ya aplicando en el país, y otro que se anunció hoy que va a pasar a fase clínica, que es el de suero equino. ¿Qué posibilidad hay de que estos tratamientos lleguen antes que la vacuna y cuánto mejoran la condición de los pacientes, ¿no? Bien, buen punto. Porque tenemos experiencia ya en varios tratamientos. Y en Argentina, personalmente, tuve la suerte de utilizarlos con muy buenos resultados. Con respecto al plasma, que es lo que más estamos usando, obviamente estamos haciendo evidencia. La evidencia es poca porque la estamos usando en plena pandemia. Necesitamos más tiempo para poder reportar seriamente como debería ser un trabajo científico. Pero tenemos varios hospitales con mucha experiencia, y yo tengo experiencia ya con pacientes míos que la verdad que la respuesta fue muy buena, y yo creo que es un arma que tenemos que cuidar. Y ahí viene otro mensaje para la población. Es muy importante que todos los pacientes recuperados, que son muchísimos, tengan la capacidad de poder donar el plasma, porque realmente un donante salvaría 4 vidas. Y realmente eso es algo muy interesante, y realmente es relativamente sencillo de hacer. Tenemos mucha experiencia, ya llevamos más de un mes probando esta terapéutica, y tenemos muy buenos resultados, y prácticamente no tiene efectos colaterales ni para el donante
ni para el que recibe. Eso es plasma, que es muy, muy importante que empecemos a hacer propagandas para donar el plasma. Con respecto al suero hiperinmune... Ahora, doctor, hay muchos recuperados. Sí, continúe, por favor. Bueno, termino ahí. Con respecto al suero hiperinmune, se lanza un trabajo prospectivo, o sea, hacia adelante, doble ciego, un grupo de personas le van a poner suero hiperinmune y a otro no. Y lo que tiene interesante es que esta fuente de producción de suero con anticuerpos sería el caballo, y el caballo tiene, los anticuerpos del caballo tienen una potencia 50 veces mayor que el plasma. O sea que si con el plasma nos va bien, y a mí particularmente con mis pacientes me fue muy bien, uno pensaría que con el suero hiperinmune del caballo nos debería ir 50 veces mejor. Así que es muy, muy interesante. Va a ser multicéntrico, van a probar en 4 o 5 hospitales de la Argentina. Me parece muy interesante, y lo más interesante es que la fuente de adquisición del plasma del caballo es inagotable, porque si algo hay en este país es caballo y vacas. Claro. Doctor, justamente la donación de plasma, ¿la puede hacer cualquier persona recuperada? ¿Una persona de 70, 80 años también puede? Porque sabemos que los adultos mayores no todos pueden donar sangre. Sí, claramente, buena pregunta. No, se sabe que del total de personas infectadas de COVID, solo el 30% va a poder tener las características exactas para poder donar plasma. Pero hay una característica interesante y muy importante. Lo ideal sería que la persona que done plasma haya tenido un cuadro moderado y no leve. O sea que mi recomendación a la población es, si tuvo un cuadro moderado, o sea, si tuvo falta de aire y estuvo internado, tuvo una neumonía, ese sería el grupo más interesante, porque se sabe que fabrican una buena cantidad de anticuerpos que nosotros ya lo podemos medir, y esos anticuerpos son protectivos, y sabemos que claramente el efecto dura mínimo 2 meses. Así que ese sería el grupo ideal y menores de 60 años. Doctor, le quería preguntar, usted seguramente está expuesto como todo médico, porque va a hospitales, sanatorios, pacientes. ¿Cuál es su protocolo cuando vuelve a su casa? Porque en base a lo que nos diga usted también es para copiarlo, ¿no? ¿Cómo seguirnos cuidando en la higiene? Bueno, yo lo que hice, y creo que de eso hablaba Susana, es una semana antes de que se dicte la cuarentena, aislé a mi familia y la trasladé afuera de la ciudad de Buenos Aires, porque yo sabía que tenía muchos pacientes mayores y predecía que cuando llegue esta pandemia nadie iba a querer ir a ver a los pacientes mayores al domicilio por el miedo de contagiarse. Entonces yo lo que no quería es ir a ver un paciente y tener miedo de contraer una infección y llevársela a mi casa, a mi familia. Entonces, primero lo que hice fue aislarme de mi familia y vivir solo en Buenos Aires, hasta hoy inclusive, y ellos están aislados. Así que eso me da una tranquilidad y una fortaleza para poder revisar a todos los pacientes y no tener ningún miedo de contagiarme. Y con respecto a lo segundo, ¿a qué medidas tomo? ¿Cuántos hijos? Es muy buena... Sí, perdón. Sí, siga, doctor, siga, disculpe, siga. Sí, ¿cómo se higieniza? No, es muy buena esa pregunta, porque su medio es un medio que tiene mucha gente que lo escucha, y yo creo que tenemos que poner mucha libido en el contacto respiratorio. O sea, ya está bien demostrado que si todos hubiéramos usado tapabocas o barbijos desde el comienzo de esta pandemia, la mortalidad hubiera disminuido un 20%. O sea, es muchísima gente la que falleció, porque los organismos internacionales, sobre todo la OMS, no fue enfático con la mayor protección que tenemos, tanto los médicos como los pacientes, que es usar un buen barbijo o un buen tapaboca. Con respecto a eso, hay ya datos nuevos interesantes que los tapabocas que usa la gente, si cubren la nariz y la boca, podrían servir y tener mucha eficacia los de tela de algodón, con doble tela de algodón y un acolchado en el medio, y algunos incluso hablan de poner una servilleta. Esa simple maniobra disminuiría la mortalidad en un 20%. Así que diría que tapabocas, sí o sí, los médicos y los pacientes, hay la distancia social, que es de 1,80 m o 2 metros, y el lavado obsesivo de manos. Yo creo que si somos obsesivos con esas 3 conductas que no son tan difíciles, claramente vamos a andar muy bien, tanto los médicos como los pacientes. Gracias. Bien.
¿Cuántos hijos tiene, doctor, usted? Tengo 3 nenas, la mayor tiene 11, se llama Valentina, y 2 mellizas, Morena y Lola, que tienen 8 años. Porque me enterneció y me emocionó mucho ver su nota. Y realmente, usted dijo, usted se despidió de sus hijas y de su mujer, por supuesto, hasta que pasara todo esto. Y esto puede llegar a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses. Bueno, ya lo pasamos, ¿no? Los 2 meses. Y es realmente es un sacrificio en lo personal, más allá de del juramento hipocrático que usted ha hecho para con la medicina, sino para con sus hijos, ¿no? Separarse de su familia para cuidarlos a ellos, cuidarse usted también, cuidar los pacientes. Así que realmente yo quería hacer este comentario porque no solamente usted está exponiendo su vida y todos los horarios de su vida para los pacientes, sino el sacrificio personal de alejarse de sus propios hijos, ¿no? Así que lo felicito doblemente, doctor. Muchas gracias. Y lo bueno es que mis hijas han visto todos los días cuando llegaba a mi casa y contarles mate de por medio qué abuelito salvamos y qué abuelito se mejoró. Entonces ellas saben la pasión que tengo por la gente mayor y yo sabía que este virus era bastante bravo con ese grupo. Entonces cuando me despedí de ellas le dije que era por un bien mayor, que era cuidar la mayor cantidad de abuelitos posible. Así que lo entendieron bien. 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 Un placer, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un placer para mí.